de poder estar aquí con ustedes, acompañado de una buena taza de café. Después de haber pasado un buen fin de semana en compañía de la iglesia, de los jóvenes, para un evento que se hizo, que se hace cada mes en la iglesia, ver los hermanos recibiendo la palabra, viendo al Señor cómo se manifiesta con cada uno de nosotros, el avance de la iglesia, la permanencia de la misma, pues nos hace sentir contentos. Imagínense hoy lunes, todavía mucho más expectante, porque ya sería el segundo día de inicio de semana, y yo listo ya para compartir con ustedes verdades que han sido muy importantes para mí, sobre todo pues en estas diríamos nosotros, enseñanza que hemos estado dando durante estos meses acerca de las implicaciones del llamado al ministerio, las implicaciones que lleva pues cuando el Señor a nosotros nos llama, que de hecho lo he dicho en algunas otras enseñanzas, que esto no, usted no lo aprende en Instituto Bíblico. En Instituto Bíblico nada más le dicen algunas cosas que son importantes, que son básicas, pero la experiencia vital, todo lo que usted va a vivir es único. Cada hombre de Dios, cada mujer de Dios que ha sido llamada al ministerio tienen experiencias únicas, tanto buenas y también experiencias difíciles, pero de todas ellas el Señor siempre nos brinda su ayuda y su apoyo. Sin embargo, para mí, en este momento del cual yo puedo compartir con ustedes no solo la experiencia que tengo como hombre de Dios llamado al ministerio, sino también por las cosas que he aprendido a través de las Escrituras y que han sido vitales, las he tomado como herramienta, aparte de la experiencia que he visto de otros hombres de Dios, de los cuales he caminado con ellos y he visto cómo se han manejado, he visto lo que les funciona, he visto cómo parte de la Biblia o parte de las Escrituras que yo no entendía, ellos me la modelaron de una forma más tangible, de tal manera que yo las pude absorber y sacarle provecho hoy. Así es que hay muchas cosas todavía por desarrollar. De hecho, yo nada más estoy prácticamente abriendo un pequeño telón de tantas experiencias de vida ministerial que hay de cada hombre de Dios. Sin embargo, pues yo muy contento de brindarle el aporte que está del lado mío, lo que yo pueda aportarle para que un hombre, una mujer de Dios que vea este video ahora o posteriormente, le sea de bendición, de estímulo, para que usted y yo sigamos adelante. Muy bien, mis amados, quiero solamente antes de empezar que por favor usted pueda compartir esta enseñanza en su red social con algún ministro, algún hermano, algún líder, alguna persona que usted sabe que Dios está llamando o que ya está operando en el ministerio. De seguro le va a ser de bendición. Lo otro que quiero solicitarles es que por favor, además de compartir, también compártanos sus experiencias, compártanos la palabra, escríbanos, apórtenos a medida que vamos enseñando, porque yo sé que ustedes también tienen mucho que aportar a esta comunidad de hermanos que siempre estamos escuchando estas enseñanzas. Bien, mis amados, como pues bien es cierto, hoy nosotros no vamos a continuar con una implicación nueva, sino con el desarrollo de la que estuvimos haciendo la semana pasada, y que de hecho tiene que ver con una vida de oración consistente. Habíamos hablado la importancia que vamos a tener como parte de implicación es la vida de oración consistente. Creo que habíamos dicho que ya nuestro nivel de oración ahora como ministros del Señor es muy diferente a como cuando empezamos a vivir la vida de fe, que no teníamos todavía bien en claro el llamado, que solamente éramos siervos, servidores, gente siendo formada. Era muy diferente. Inclusive tendría que decirle que a veces uno hasta se corría la bendición, por decir, de que si usted quería orar, oraba, y si no, no. Porque yo vengo también de ahí, de un relajamiento, a veces le tomamos importancia, a veces no. Pero cuando ya nosotros llegamos a niveles ministeriales, ya uno comienza a madurar y a entender de que prácticamente nada de lo que, o sea, todo lo que Dios nos da a nosotros, ya sea en nuestra primera etapa de cristiano o en una etapa ya de madurez, es para sacar provecho y es para seguir desarrollando nuestra vida.
Así es que cuando yo llego al nivel ya ministerial, ya mi vida de oración evidentemente lleva más responsabilidad, conlleva más seriedad. Ya no es un asunto que si yo quiero, puedo o que debo, a ver si me da el chance o no. No, ya es un asunto de prioridad. Inclusive le tendría que decir que a veces se convierte en asunto de vida o muerte, de salvación o pérdida. Y yo tendría que decirle que la vida de oración es muy importante. Habíamos hablado acerca de la oración como fuente de dirección divina, indicando en este punto precisamente que la parte en que nosotros, razones por la cual oramos, es porque recibimos información vital de parte de Dios a través de la oración. Y hoy quiero desarrollar contigo acerca de que la oración dentro del campo ministerial, la oración como fortaleza en medio de las pruebas. O sea, porque este servidor ora, no solamente para recibir dirección divina, sino que también hemos sabido y ya descubrimos, a los que oramos constantemente, que la oración tiene varias cosas que aporta a nuestra vida. Y una de ellas es que nos da fortaleza en medio de las diferentes pruebas. Y creo que una de las enseñanzas que di hace algunas semanas atrás es que vamos a tener dentro de las implicaciones al ministerio, vamos a tener pruebas, vamos a tener dilaciones, vamos a tener momentos de conflicto, de tristezas, y evidentemente pues aquí es donde cabe la oración que nos va a ayudar a nosotros a tener ese ministerio sostenible, nos va a dar el carácter correcto, la fuerza, la voluntad de Dios para nosotros superar cada adversidad. Entonces hoy vamos a desarrollar dos puntos, que sería la oración como fortaleza en medio de las pruebas, y vamos a desarrollar la oración como el medio de transformación personal. Quiero empezar diciendo lo siguiente. En la vida ministerial, las pruebas y dificultades son inevitables. Eso es tácito como tan cierto que Dios te va a seguir dando sabiduría para desenvolver el ministerio, tan cierto es que en la vida ministerial vamos a tener pruebas y dificultades, y esas son inevitables. Lo que hay que tener es el carácter correcto para atravesarla. Sin embargo, una vida de oración consistente nos da la fortaleza espiritual, emocional, moral, intelectual, almática, sí, porque viene de adentro, necesaria para enfrentarlas con la valentía y la perseverancia que requiere cada situación. Recuerda que la contrariedad viene a querer paralizarte, desanimarte, detenerte en todo caso. Sin embargo, pues la herramienta de la oración es para que nosotros atravesemos la dificultad. O sea, no es que la evitemos. Qué bueno sería que la podamos evitar. Pero muchas veces no vamos a poder evitar situaciones, circunstancias dentro del campo ministerial. Entonces hay que atravesarla. Entonces la oración nos da el carácter, nos da la fijeza, nos da la sabiduría de cómo poder atravesarlas. Entonces a través de la oración no solo expresamos nuestras necesidades y desafíos a Dios, sino que encontramos el refugio y la paz que proviene de su presencia. De hecho, en Filipenses 4, 6 al 7, quiero leer para ustedes desde la Nueva Traducción Viviente. No se preocupen por nada, en cambio dice, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Dice el verso 7, así experimentarán la paz. O sea, así como, no dando gracias, orando en todo tiempo, orando en todo momento, orando por todo. Es donde entonces se experimenta la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y dice, y la paz de Dios cuidará su corazón, su mente, mientras vivan en Cristo Jesús. Interesante, porque una de las cosas que me llama la atención es que dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Esta palabra preocupen en la versión 60 es no se afanen. Y la palabra afanarse en el original tiene que ver con distracciones. Entonces los afanes de la vida, las contrariedades o las oposiciones que vienen a la vida del hombre que está llevando adelante un ministerio o una mujer, simplemente son distracciones. Son distracciones del enemigo, distracciones de personas que Satanás utiliza con el fin de que tu corazón se desenfoque de Dios y puedas enfocarte en esas distracciones. Claro, que producen una preocupación, producen un tipo de ansiedad, que también producen estrés. Si usted no se cuida, hasta lo pueden enfermar estas situaciones, porque Satanás viene con el fin de querer dañarlo a usted, anularlo, para que usted no sea efectivo en el ministerio.
Por eso es importante que él dice, oren por todo. Entonces, indicando que lo que nos ayuda a todo ministro a poder salir de la distracción, salir de la preocupación, salir de la ansiedad, salir de la circunstancia que nos está llevando a ese tipo diríamos nosotros de esta manera, de conflicto emocional, es que oremos por eso, que busquemos dirección, que busquemos al Señor. Siempre he estado diciéndole tanto a la iglesia como a mí mismo cada día que antes de una situación difícil, en vez de buscar una respuesta en mi humanidad, en mi habilidad o en la experiencia pastoral o ministerial que tenga, yo no me quiero afianzar a eso. Yo quiero mejor ir a la presencia de Dios y buscar sabiduría en Dios, aunque ya yo haya repetido o haya visto ese tipo de conflicto en otras ocasiones. Prefiero buscar la dirección de Dios porque es posible que Dios me dé otra alternativa, no igual a la que me había dado anteriormente. Pero lo importante es aprender la dinámica y no soltar la dinámica, que cuando te llegan las preocupaciones, ansiedades o dificultades, la Biblia nos enseña, el Señor nos enseña que lo que debemos es refugiarnos en oración para mantener el balance, en primer lugar, en el corazón correcto, en el alma correcta y evidentemente recibir la información ideal, oportuna, para tomar entonces buenas decisiones de fe, tener el carácter correcto para atravesar aquella circunstancia que en ese momento nos causa preocupación o afán. Habiéndole dicho eso, de hecho, Filipenses 4, que acabamos de leer, nos exhorta a no afanarnos por nada, a no preocuparnos, a no distraernos por nada, sino a llevar nuestras peticiones a Dios en oración. O sea, darle la prioridad de aquello que nos está en ese momento presionando, ponerlo en la presencia de Dios, asegurándonos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Claro, porque al tener la dinámica de oración, lo que estamos nosotros es guardando nuestros pensamientos para que no sean movidos de la voluntad de Dios, de la dirección de Dios, de la presencia de Dios. Esto indica que lo que Satanás quiere es que tu mente y tu corazón se pongan ahora en la preocupación, en la ansiedad, en la situación, que le prestes más atención a eso, de tal manera que te olvides de la herramienta como hombre de Dios que tienes, que es la oración, que es donde vas a encontrar en primer lugar la dirección para lo que Dios quiere hacer y a la vez una paz en tu interior para seguir escuchando con claridad lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Quiero comunicarle esto. Un ministro sin una vida de oración profunda o constante puede facilitarse sentirse abrumado por las cargas del ministerio. Hemos escuchado, usted y yo hemos sido testigos que hemos escuchado de grandes hombres de Dios que han fracasado, han desistido, hasta mejores que yo y que usted han desistido. Pero yo siempre he creído que la gente llega a esos niveles, y no importando la experiencia que tengan, es porque han descuidado esa parte de oración con el Padre. Y no se deje impresionar de que porque son hombres de palabra, de revelación, en el momento en que descuidamos lo medular. Mira, hay cosas que son medulares. La búsqueda con Dios a través de la palabra. La oración son cosas importantísimas. Esa comunión, son cosas que jamás podemos pasar por alto. Y menos cuando somos hombres que tenemos la responsabilidad de llevar un ministerio adelante. No podemos bajar la guardia en oración. Creo que eso lo estuve mencionando la semana pasada. Entonces, un ministro sin una vida de oración profunda y constante puede fácilmente sentirse abrumado por las cargas del ministerio. Esto no dice que en un momento dado tú no tengas presión. Pero cuando tú eres un hombre de oración, tú sabes cómo drenar ese tipo de presiones. Cómo drenar esas circunstancias. Yo he oído de hombres que les ha dado derrame, les ha dado enfermedades, no duermen, pierden el equilibrio. Algunos hasta se han quitado la vida por causa de la presión. Y yo digo que ahí lo que ha ocurrido sin querer, sin tener el menor deseo de querer cuestionar la vida de alguien o en el peor de los casos querer traerle una condenación a alguien en lo absoluto. Recuerde que yo siempre estoy hablando desde mi techo de cristal, pero yo creo que ahí lo que ha ocurrido es que han dejado de llegar a la presencia de Dios. Porque cuando tú llegas a la presencia de Dios es imposible que si usted tiene una buena comunión con su papá, usted salga igual de ese lugar. Y más si lo que estamos llevándole a él son las situaciones que tenemos como seres humanos, dificultades, presiones. El Señor va a tomar nuestras cargas y nos va a dar la sabiduría para seguir adelante. Entonces los conflictos en la congregación, las necesidades espirituales y emocionales de los miembros o incluso luchas internas que a veces cargamos
pueden desgastarnos día con día. Y si nosotros no sacamos tiempo de comunión con Dios, como lo dije la semana pasada, donde usted saca tiempo, no oraciones de 10, 15 minutos. Usted es un ministro del Señor. Usted debe sacar tiempo de calidad y días de comunión con el Señor. Es mi recomendación. Sin embargo, cuando acudimos a Dios en oración, aún teniendo este tipo de desgaste, encontramos renovación y fortaleza. Dígame usted si no encontramos renovación y fortaleza. En Isaías 40:31 se nos promete que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto se dijo en el Antiguo Testamento como una visión del nuevo pacto. Ahora yo tengo la vida de Dios, tengo la relación con mi papá, tengo el Espíritu Santo en mí, tengo una nueva naturaleza. Entonces todas estas verdades son reales para mí, son legales, pero están acuñadas a la medida en que usted practique la oración, practique la comunión. Porque dice la Biblia que los que esperan a Jehová, y la palabra esperar tiene que ver con un estado de confianza y seguridad de que tú estás en la presencia de Dios, ahí, teniendo comunión con Él. Y en muchas ocasiones no vas a tener que pasar todo el tiempo hablando en oración, sino ahí, confiando de que Él tiene la respuesta, que Él te está impartiendo algo, que te está ministrando con algo. Y ese es lo que se traduce como esperar a Jehová, que tiene que ver con ese estado de confianza que solo en oración se puede desarrollar y mantener. Dice, tendrán nueva fuerza. Y esto yo lo he experimentado y sé que cada hombre de Dios que es un hombre de oración ha experimentado esto. Cuando usted tiene conflictos, tiene situaciones, tiene reveses, usted entra a la presencia de Dios y pasa su noche orando, 2 horas, 1 hora orando al Señor por dicha circunstancia. Cuando usted sale de ahí, querido, usted se da cuenta que usted no sale igual. Y he enseñado esto. Y que si usted sale de la misma manera que como usted entró, yo le recomiendo que no se vaya de la presencia de Dios. Siga metido en la presencia de Dios. Porque la intención de orar al Padre es para que usted salga transformado. Si usted no sale transformado y usted sigue saliendo con ansiedad, sigue saliendo con preocupación, quiere decir que su oración fue en vano. Usted no tuvo resultado. Porque la oración realmente lo que hace es primero depurar mi alma. Así que cuando yo entro a la presencia de Dios como ministro, ya sea por cualquier circunstancia dentro del ministerio o situación que esté confrontando por causa del ministerio, por causa del Señor, y yo entro en comunión con Él, la clave para yo poder terminar de orar y de sentirme que he descansado en el Señor es que cuando yo me paro de ahí, yo no tengo la carga ya hecho, claro, y está claro. Quizás la circunstancia a nivel secular no ha cambiado. Quizás la situación económica no se ha resuelto, pero yo tengo ahora la evidencia en mi corazón de que tengo paz, de que Dios escuchó mi oración y que la respuesta viene de camino. Si yo me levanto con mi alma y mis pensamientos totalmente drenados de aquella presión, significa que la inversión que hice en el tiempo de comunión con mi Padre, le he sacado provecho. Entonces es ahí donde dice que tendré nueva fuerza, que levantaré las alas como las águilas, que correré y no me cansaré. O sea, esto está hablando de fatiga. Que caminará y no me voy a fatigar. O sea, no voy a sentir, aunque tenga la presión, llega un momento en que llego a la presencia de Dios en oración dentro de este campo ministerial y dice la Escritura que si yo estoy confiando en Él, yo voy a salir con nuevas fuerzas. Esta promesa es especialmente vital para aquellos en el ministerio, quienes a menudo llevamos grandes responsabilidades. Y yo sé que tanto usted como hombre de Dios, como mi persona, hemos pasado por esta experiencia. Así que hay que sacar o hay que seguir sacando provecho de nuestra vida y nuestra comunión con el Señor a través de esta vida constante de oración para seguir sobrellevando y cargando este ministerio con efectividad. Tremenda implicación que trae el llamado de Dios al ministerio, que es un compromiso de como hombres de Dios responsables siempre estar en la presencia de Dios. Además, la oración nos permite entregar nuestras cargas al Señor. ¿Ya lo ves? Cuando tú entregas algo y tú no lo tienes que sacar. Tú te sientes que tú entregaste, ya tú soltaste. Entonces, la evidencia de que tú realmente soltaste es que tú te paraste diferente. En el lugar de cargar con el peso de los problemas solos, en la oración somos recordados de que Dios
es quien sostiene toda nuestra vida. El salmista dice en el Salmo 55:2 lo siguiente: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Me gusta la primera parte porque dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Eso es un buen llamado y es una buena motivación para todos los ministros del nuevo pacto. Echar nuestra carga a los pies de mi Padre, de Dios, del Señor, con el fin de que al yo soltarlas, ya prácticamente a mí ya no me están afectando. Y con la ayuda del Señor tengo la claridad, la mente sana, tengo la mentalidad totalmente clara de que puedo escuchar la respuesta sabiendo que mi Padre está velando también de que yo salga de dicha circunstancia. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Al orar, reconocemos nuestra dependencia total de Dios y recibimos la fortaleza necesaria para no desmayar en medio de las pruebas. Es importante también que la actitud de oración, lo que habla de usted ante su Padre, es que usted es un hombre que depende de Dios, que no depende de sus fuerzas, de su capacidad y de su habilidad. Y en este punto, perdone que sea un poco repetitivo en estas áreas. Por favor, precioso, jamás trate de cambiar o de sustituir su capacidad, su experiencia, su habilidad, o si tiene un problema que ya usted resolvió anteriormente a través de otros medios, jamás sustituya esa habilidad o esa gracia que usted tiene por buscar dirección del Señor. Eso va a hablar de su humildad, eso va a hablar de su alta entrega al Señor, eso le va a hablar al Padre de que usted no quiere proceder, caminar a la ligera, que usted siempre quiere oír y estar seguro de que realmente Dios está dando esa última palabra en medio de esa circunstancia. Entonces, echa sobre Jehová tu carga, y al orar reconocemos nuestra dependencia total de Dios y recibimos la fortaleza necesaria para no desmayar en medio de las pruebas. Quiero decir que al final de este punto, lo que podríamos mencionar es que la oración no solo es un medio para pedir fortaleza o para recibir fortaleza, sino el lugar donde Dios renueva nuestro espíritu y alma, donde recibimos mucha impartición de Dios a través de esa relación con Él. Nos da el poder necesario para enfrentar los desafíos del ministerio. Oh sí, totalmente. Ahí, en esa presencia de Dios, en esa comunión con Dios, es donde yo recibo la impartición. Y cuando hablamos del poder, estamos hablando que poder viene en la palabra de Dios. Ahí yo estoy recibiendo algo que viene de Dios. Hay una transferencia de relación, de comunión entre mi Padre y yo. Yo hablo, mi Padre responde, o mi Padre habla y yo respondo. Ese es un diálogo que conlleva tiempo, que conlleva calidad, que conlleva entrega, que conlleva absolutismo. Y como lo puedes mencionar, de acuerdo a lo que escuchamos la semana pasada, que también lleva un grado de silencio, donde nada te distrae, con el fin de que tú puedas recibir toda esa impartición en oración. Así es que podríamos decir que nos da el poder para enfrentar los desafíos del ministerio, claro que sí. Sin la oración estaríamos luchando en nuestras propias fuerzas, y eso es muy peligroso y muy conveniente para el diablo. Al diablo le gusta que usted pelee en su fuerza. Quiero comunicarle algo que me enseñaron. Cuando usted le puede ganar a Satanás es cuando usted pelea en las fuerzas del Señor, con las herramientas del Señor. En el momento en que usted pelee con Satanás en la fuerza suya, usted nunca llevará chance, porque usted es un humano, es un hombre natural, que lo hace a usted fuerte y lo hace diferente a usted y lo hace especial a usted es que usted tiene la vida de Dios. Entonces, a lo que Satanás le teme es a la vida de Dios en usted. Por eso es que Satanás siempre anda buscando de que usted lo haga en su fuerza, porque ahí es donde él gana ventaja. Por eso es que la oración o la dependencia a Dios en oración nos ayuda a mantener la fresquedad en el alma de esa dependencia de nuestro papá. Por eso la Escritura nos dice, de acuerdo a lo que recuerdo ahora mismo, dice: humillaos pues bajo su poderosa mano y Dios te exaltará cuando fuere tiempo. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero mira, someterte a Dios, es sometiéndonos al Señor, es buscando esa presencia de Dios continuamente. En este último punto que quiero dar para cerrar ya este círculo de esta implicación de un desarrollo de vida de oración constante,
quiero mencionarte una cosa que sí es bien vital, importante que podamos saber. Y es que también la oración es el medio de transformación personal. A veces yo pensé que solamente la transformación venía por medio de la renovación de mi entendimiento, que de hecho lo dice la Escritura, lo acuña de esa manera, pero no podemos tampoco sacar el elemento importante de oración. Y le explico por qué. Porque la oración nos ayuda a nosotros a enternecer el corazón. En pocas palabras lo voy a decir de esta manera. La oración nos ayuda a espiritualizar un poco más el alma. Recuerde que el alma está compuesta por nuestros sentidos, nuestras emociones, el intelecto, la capacidad de razonamiento, sabiduría e inteligencia. Es donde están las emociones. Es donde hacemos contacto con el mundo natural. Es lo que primeramente recibe el impacto en este mundo natural de acuerdo a la noticia que usted reciba. Sin embargo, la vida espiritual está en tu vida interna, que ella quiere precisamente darle la mayor información a tu alma para que tenga el carácter correcto y así poderlo manifestar en este mundo natural viviendo de adentro hacia afuera. Entonces, esa transformación es importante porque nuestra alma está sometida, nuestros pensamientos a estar sometidos y nuestras emociones a estar sometidas, nuestra voluntad a estar sometida a la oración, lo que estamos es cediéndole terreno a la vida espiritual para que pueda manifestarse con mayor eficacia sobre nuestra vida, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras ideas y sobre nuestras reacciones en el mundo secular. Este tercer y último aspecto de una vida de oración consistente es que la oración es el medio por el cual Dios transforma el carácter del hombre utilizando la oración y la palabra. La palabra de Dios es la información de cómo vamos a proceder, pero la oración es la que nos enternece para recibir esa palabra sin tener que sacarla, porque el orgullo también puede venir. No, yo no tengo que actuar de esa manera. No, yo no voy a ceder a esto. Y puede ser que el Espíritu Santo te esté dando una palabra sabia para que tú puedas proceder. Pero si tú no tienes una vida de oración, tu alma, tus pensamientos, lo que llamamos nosotros la carne que no es otra cosa sino el resultado de un hábito no dirigido por el Señor, puede aflorar y puedes terminar en una acción de orgullo, de prepotencia, de altivez, de enojo, puedes también inclusive actuar de una manera no correcta como ministro del Señor. Pero cuando tú eres un hombre sujeto a la oración, difícilmente argumentos como ese que te pueden dejar mal como ministro van a poder lograr dominar tu alma. Pero si tú permites que esa vida de oración, a tú cederla al Señor, lo que va a aflorar en ti a través de cada situación va a ser el carácter del Espíritu en ti, lo que nosotros llamamos el fruto del Espíritu en el hombre de Dios. El fruto del Espíritu en el hombre de Dios, aunque ya está impartido en nuestra vida interna, no sale de buenas a primeras. Hay que filtrarlo a través de un alma que todavía no ha sido educada. Y la manera en que la educamos es llevando esa alma a la oración, a la dependencia de Dios. Recuerda que en tu alma tú estás acostumbrado a ver, a oír, a sentir, a oler. De hecho, cuando tú estás orando, que es hablando con Dios, tu alma a veces se confunde porque ella dice, ¿con quién estás hablando? Tú no puedes hablar tanto tiempo a solas. De hecho, te dice, acuérdate que eso nada más lo hace la gente que no está bien de la cabeza. ¿Por qué? Porque tu alma está acostumbrada siempre a tener a alguien enfrente, a que tú puedas transmitirle a alguien y que alguien te transmita de forma física, tangible. Pero como el ejercicio de la oración es un ejercicio espiritual que ocupa espíritu, alma y cuerpo, tu alma en ese momento, las primeras ocasiones te va a decir, no ores, tienes sueño, déjalo así, tu papá no te oye. No, tú tienes que ejercitar tu hombre espiritual para que tu alma reciba la corrección de esta nueva vida que ahora tienes como ministro del Señor. Entonces, traer esa parte de tu alma a la corrección de la vida espiritual es un trabajo de disciplina y de constancia. Por eso es que el ministro debe ser un hombre constante en comunión, en oración. Aunque usted no sienta orar, hay que orar. Y aunque usted no sienta nada en la oración, crea que esa oración está valiendo todo el esfuerzo y que el Padre también le está escuchando, aunque usted no sienta nada en ese momento. Entonces, es importante que la transformación de nuestro carácter también tiene que ver con esa parte de oración. A medida que pasamos tiempo en la presencia de Dios, no solo somos fortalecidos o dirigidos, sino que también somos moldeados a la imagen de Cristo, de acuerdo
a 2 3:18, donde el apóstol Pablo nos recuerda que contemplando la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. O sea, la oración es un proceso continuo de transformación interna. A la medida que yo estoy compenetrado en la oración, es como un traslado de estar en la presencia de Dios, face to face, rostro a rostro, cara a cara. Yo no estoy viendo a Jesús físicamente, pero en mi ser espiritual, en mi vida espiritual, yo estoy en la presencia de Dios. Y estar en la presencia de Dios es la impartición de su gloria. Es la impartición de lo que Él es. Entonces yo voy a salir de ese tiempo de oración con lo que Dios es. Dios es amor, Dios es bondad, Dios es firmeza, Dios es santidad. Dios tiene un carácter que es firme y fuerte contra el pecado, contra la injusticia, la maldad y todo lo que va contrario a la voluntad de Dios. Pues ese es el carácter que ahora yo voy a aflorar. Pero también está mente sana, está la templanza, está la sabiduría, está el entendimiento, está la revelación, está la fijeza, está el silencio en un momento dado, porque a veces hay que guardar silencio ante circunstancias. Entonces todo ese carácter también está siendo forjado, formado en mi vida de oración, en mi comunión con el Señor. Por eso es importante entonces la oración, porque es un proceso continuo donde yo estoy poniendo mi alma a una transformación, que a la hora de recibir la palabra le va a ser más fácil recibir la instrucción del cielo más que la instrucción o la conjetura de lo que yo quiera opinar en primer lugar. Para aquellos que han sido llamados al ministerio o que hemos sido llamados al ministerio, este es un aspecto crucial e importante. Sí. Crucial e importante. Por eso, no solo porque usted va a recibir dirección de Dios en oración, no solo porque usted ahí va a oír dirección de Dios o va a tener de alguna manera u otra los beneficios de tener un alma madura, sino que también es la parte esencial del ministro para poder tener sostenibilidad a través del tiempo, y esta es una de las cosas importantes. Hay gente que duran años en el ministerio, hermano, 50, 60, hasta 70 años duran en el ministerio. Cuando usted mira el trasfondo del por qué duraron tantos años siendo efectivos, sin tener problemas de carácter o de conducta o de cosas inmorales, hermano, la mayoría le va a decir que son gente que desarrollaron una vida de oración, una vida de comunión con el Señor. Entonces, eso es importante también verlo, porque yo quiero no solamente ser un siervo de 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, sino tener sostenibilidad al paso de los años y del tiempo, de tal manera que cuando ya yo tenga que decir lo que dijo el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de justicia, o sea, como que dice, ya terminé, pues yo pueda terminar dando siempre gloria a Dios porque lo pude haber hecho bien, como resultado no de mi habilidad personal, sino porque yo utilicé las herramientas de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la oración. La oración. La transformación personal que ocurre en la oración es lo que nos prepara para ser ejemplos vivos de lo que enseñamos. Y aquí en este punto es importante porque a veces nos volvemos buenas personas interpretando la palabra porque recibimos buena información de la Escritura. Sin embargo, a veces la mayoría de lo que decimos o enseñamos no lo podemos sostener. Eso significa que hay una deficiencia entre la palabra del expositor y la aplicación de aquello que se está enseñando en la vida del expositor. Eso significa que hay una carencia en la oración. Hay algo ahí que está quebrado en la oración. Porque cuando usted es un hombre de oración y es un hombre de palabra, usted va a sostener lo que usted está enseñando en su vida y usted lo va a reflejar. ¿Por qué? Porque su alma está recibiendo de primera instancia es lo que Dios está diciendo, que es lo mismo que usted está enseñando para mostrarlo como un modelo de vida. Cuando oramos consistentemente, el Espíritu Santo revela áreas en nuestra vida que necesitan ser ajustadas y trabajadas. Sí, esto es importante. Moldeando nuestro carácter y purificando nuestras motivaciones. Sí, precioso. Hay momentos donde buscamos
la comunión con el Señor, y en esa comunión, a la medida que nos acercamos a su luz, a medida que estamos teniendo más comunión con el Señor, evidentemente la gran santidad de Dios va a reflejar los defectos y las cosas que todavía están en nosotros que necesitamos madurar. Y de hecho el Padre tendrá toda la tranquilidad por medio del Espíritu Santo de hacérnoslo saber. Hace poco quiero mencionar que estuve leyendo un libro de un hombre de Dios, se llama Evan Ravenhill, y el libro se llama Caminando en el Poder, Caminando en el Espíritu. Hablaba sobre la dinámica de la oración en lenguas, que al final lo que te lleva es a tener tiempo con el Señor. Y casi que sus últimos capítulos que pude leer, me di cuenta que él decía que a la medida en que usted se compenetra con el Señor, pasando tiempo con Dios, y lo he vivido, usted va a empezar a descubrir por el Espíritu Santo que usted tiene cosas que usted no pensó que estaban en usted. Que de hecho son cosas que están escondidas porque están esperando una reacción o un detonante humano para que afloren a nuestra vida. Solo cuando usted mantiene una vida de oración, usted las va a poder descubrir por el Espíritu Santo, que le va a decir: hijo, tengo que tratar eso contigo. Y es ahí donde usted va a decir: wow, Señor, gracias, porque yo no pensé que tenía esto. Le voy a dar un pequeño ejemplo. Yo pensé hace algunos años que yo había sido librado de alguna afectación o algún deseo malsano por el dinero. Claro, porque nunca había pasado por una circunstancia. Pero he hecho la dinámica de mi oración, de mi comunión con Dios. He hecho todo, he procurado depurar mi alma de toda avaricia y de todo, porque sé los principios del Señor. Sé que a Dios no le gusta un corazón avaricioso. Dios no puede bendecir un corazón avaricioso. Y como yo soy un ministro del Señor que necesito recursos financieros, pues a mí me urgía el deseo de liberarme de toda autosuficiencia y de toda avaricia y de todo amor al dinero. Bueno, yo pensé que había pasado ya, que estaba depurado porque había superado muchas circunstancias. Sin embargo, hubo un día donde pude descubrir que ya no tenía nada, pero nada de recursos. Cuando le digo nada, era porque ya no tenía absolutamente nada. Solamente tenía a Dios. Y fue ahí, en oración, donde el Señor me dijo: ¿sabes por qué todavía tienes angustia? ¿Sabes por qué ahora sientes un poquito de presión? Porque no estabas totalmente depurado de eso. Yo quiero ayudarte a liberar de eso. ¿Y cómo yo descubrí eso? Precisamente por la situación que pasé y por haberme desesperado en un momento dado, como que si yo no hubiera superado eso. Pero ¿cómo sucedió? Porque el Señor me permitió poder aflorar esa sensación de inseguridad en ese momento y descubrir que realmente todavía no había sido depurado en totalidad de eso. ¿A qué vino eso? ¿A raíz de qué? A raíz de que yo he estado buscando al Señor. ¿Qué hice yo? Me refugié en Dios y le dije: Señor, perdóname porque todavía tengo algún vestigio de confianza en lo material. Pero en este momento, aún así, pido al Espíritu Santo que me ayude a extirpar esa parte de mi alma, de mi conciencia, que no ha sido entregada a ti. Y ese día sentí la liberación total. Hoy en día, hermano, yo puedo tener o no tener, yo sé que Dios va a suplir. Puedo tener un desafío, puedo tener una circunstancia financiera en la iglesia, un desafío de pago de algún compromiso financiero, y yo tengo la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque he llegado a mi Padre, he hablado con Él ese tema, me he parado con tranquilidad, y al poco tiempo Dios va trayendo su provisión. Y no he tenido más esa sensación de inseguridad o de inquietud que estaba bien escondida en mi alma. Por eso es que la oración es importante, porque en el proceso de la misma, a la medida que tú te presentas más con Dios, a la medida que tú te expones más a la luz del Señor, el Señor mismo te va a ayudar a descubrir que hay cosas en nuestra alma muy escondidas que ni siquiera tú y yo las sabemos, a menos que sean tocadas o que tengan un detonante y van a aflorar. Y es ahí donde el Señor te va a decir: hijo, hay que soltar eso. Y yo sé que Dios lo va a seguir haciendo, porque a Dios le interesa todo de ti, le interesa que tú y yo estemos depurados de toda carnalidad, de todo vestigio de pecado, de maldad, que estemos totalmente despojados de toda autosuficiencia, de orgullo, y que dependamos 100% del Señor, hermano.
Y eso solamente lo podemos lograr cuando tenemos esa vida de oración. No he llegado, todavía tengo que seguir orando porque sé que en mi alma hay todavía muchas cosas que hay que renovar. Pero mi Padre, juntamente con mi voluntad y mi deseo de buscar a Dios, estamos de acuerdo para que Dios siga depurando de mí todo lo que Él quiera. Yo sé que contigo está pasando también igual. Aleluya. Bien, ya estamos terminando, precioso. Cuando oramos, dice, la transformación personal ocurre en oración. Es lo que nos prepara para ser ejemplos vivos de lo que enseñamos. Cuando oramos consistentemente, el Espíritu Santo revela áreas en nuestra vida que necesitan ser ajustadas, trabajadas, moldeando nuestro carácter y purificando nuestras motivaciones. En la oración somos despojados del orgullo, imagínate. Y a veces usted dice, a veces uno dice, no, yo solté el orgullo, ¿no? Llega un momento en que hay algo que te tocó por un lado y te brotaste de esa manera y tú dices, oh, todavía hay algo. ¿Qué ha ocurrido? El Espíritu Santo te ha revelado que hay algo todavía por extirpar. ¿Qué es lo mejor que hay que hacer? Una vez te revela el Señor eso a causa de una circunstancia, entonces volvamos a Dios. Señor, yo pensé que me había depurado el orgullo, pero ¿sabes qué? Ahora me di cuenta que todavía hay algo ahí. Así que yo renuncio a eso y declaro que el Espíritu de Dios tiene la capacidad de llenar esos espacios. Dice, mira, somos despojados del orgullo, temores, ansiedades. Hay gente que dice, no, yo tengo reposo en el Señor. Pero cuando le llega la enfermedad, cuando le llega la escasez, usted ve que el carácter no es el mismo. ¿Eso qué significa? No es para que caigas en condenación, es para que te des cuenta que hay que depurar todavía eso. Y el Espíritu Santo, juntamente con el Padre, juntamente con la oración, quieren ayudarte a eso. No es para sacártelo en cara o para decirte, bueno, va a ver, orgulloso, va a ver que usted qué hace. No, eso viene para mostrarnos a nosotros que todavía necesitamos seguir siendo depurados en oración. Así es que el orgullo, temores y ansiedades somos renovados con la humildad, la paz y fortaleza que solo Dios puede darnos. De acuerdo a Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. En este caso habla por la palabra, pero la palabra junto con el Espíritu Santo tienen incidencia en ti, es porque tu corazón está tierno en oración. Este proceso de renovación ocurre en una gran parte en la oración, juntamente con la palabra y el Espíritu Santo. Allí nuestras prioridades son ajustadas, nuestro amor por Dios es avivado y nuestra pasión por el ministerio es refinada. Por eso yo digo que cuando un ministro en su grado de frustración suelta el ministerio, abandona el ministerio o tiene un comportamiento totalmente mundano o toma una actitud de pecado en medio del ministerio, creo que lo que ha ocurrido es que ha tenido una desconexión en oración. Y puede tener 40, 50 años. Mire hermano, yo he aprendido en este caminar, en lo poco que he sabido, que ya para el diablo no cuenta si usted tiene 70, 80 años de ministerio. No importa si usted se sabe la Biblia al revés o al derecho. Si usted no ora, Satanás le puede ganar ventaja. Usted se puede saber toda la Biblia. Pero si usted no ora, usted no tiene una vida de oración, una vida de comunión, una vida de entrega, una vida de humildad en el Señor, Satanás le puede ganar ventaja. Y eso no es lo que queremos. Entonces, es importante que nuestro amor por Dios es avivado en oración y nuestra pasión por el ministerio es refinada. A veces uno siente frustraciones, uno siente que están demorando tantas cosas. Oye, tengo 5 años, esto no ha llegado. Tengo 20 años, todavía no he visto esto. Y a veces usted quiere como decir, yo voy a soltar. Eso es una actitud humana, carnal, animal. Esa es una mente satánica que está tratando de traerte frustración. Lo que hay corra la oración. Y cuando usted se mete en oración, sus fuerzas son renovadas y usted se va a dar cuenta que estaba cerquita de lograr el objetivo. Y lo que ha hecho Satanás es querer nada más tratar de traerle una turbación. Pero todo eso podemos ponerlo por tierra y podemos anularlo. Es cuando nosotros nos metemos en la comunión con el Señor para que Él nos dé la fuerza y la vitalidad. Querido, usted y yo solamente vamos a renunciar por dos cosas. O porque la muerte prematura vino, o porque el Señor a nosotros nos dé una asignación de decir, se acabó. Pero mientras estas dos cosas no ocurran,
el Señor nos tiene que encontrar haciendo su voluntad. Y la única manera en que tenemos garantía de que el Señor nos encuentra haciendo su voluntad, no importa cuánta presión tengamos para que soltemos, es cuando un hombre y una mujer se rinde a Dios en oración. Es ahí donde vamos a tener la fuerza y la vitalidad. Finalmente, la oración nos transforma para ser mejores líderes, ministros efectivos. No podemos guiar con sabiduría y compasión si no hemos sido transformados en la presencia de Dios. Un líder que no ora, un ministro que no ora, jamás podrá llevar ni ayudar a un pueblo a que pueda también recibir los beneficios que el ministro tiene o no, porque no está orando, lo puede recibir el pueblo. Cuando usted es un hombre de oración y usted transmite eso al pueblo, entonces el pueblo empieza a recibir también las bendiciones que produce la oración, las mismas que usted va recibiendo porque usted es un ministro para ellos, es como hijos de Dios madurando. Así como el barro es moldeado por el alfarero en oración, Dios nos forma para ser como Cristo. Dios nos forma para ser como Cristo, reflejando ahora sí su carácter y llevando a otros hacia Él. En este punto estamos hablando ya del carácter, conducta, de cómo el hombre de Dios se comporta ante la presión, ante la sociedad, ante los hermanos, ante Dios, la integridad del mismo hombre en sí. Todo eso lo calibra la oración. Un hombre íntegro es un hombre que ha sido madurado en oración. Un hombre transparente de Dios es un hombre que ha madurado en oración. Un hombre libre de mentiras es un hombre que ha madurado en oración. Es un hombre que tiene las pasiones sexuales totalmente dominadas, es porque han sido dominadas en oración. Un hombre que ha dominado el mal carácter, el mal genio, el mal comportamiento, así es un hombre que ha estado dominando eso en oración. Por eso es importante la oración. Finalmente, la vida ministerial está llena de desafíos y también responsabilidades, pero la clave para enfrentarnos y cumplir fielmente con el llamado de Dios es una vida de oración consistente, que hay que mantenerla. Querido, no se deje llevar porque usted oró la semana pasada y tuvo ayuno la semana pasada, ya esta semana va a estar libre. No, lo pasado fue pasado. Todos los días yo necesito la presencia de Dios. Todos los días yo necesito a Dios. Porque todos los días el diablo me está queriendo sacar del ministerio. El hecho de que yo no lo vea no significa que él no está trabajando. El hecho de que yo no sea atacado ese día no significa que él no está planeando. O sea, yo todos los días necesito comunicación con mi Padre, porque todos los días Satanás está buscando la manera de anular la efectividad del ministerio que estamos llevando. Entonces, pero la clave para enfrentar y cumplir fielmente con el llamado de Dios es una vida de oración consistente. La oración es más que una rutina diaria. Es nuestra conexión vital con el Padre, donde encontramos dirección divina, fortaleza en medio de las pruebas y una transformación personal que es de continuo. A través de la oración, Dios nos equipa no solo para hacer su obra, sino también para ser transformados a su imagen, y haciendo su obra manifestamos el carácter de Cristo, permitiéndonos liderar con humildad, sabiduría y compasión. Y todas estas cosas, como son el carácter del fruto del Espíritu en nosotros, la única manera que nuestra alma lo va a filtrar es cuando nuestra alma, nuestra conciencia, nuestra vida humana esté sometida en oración. Sin una vida de oración sólida, nuestras fuerzas se agotan y nuestras decisiones se ven afectadas por nuestra limitada perspectiva humana. Pero cuando permanecemos en oración, aleluya, como lo hizo Jesús y lo practicó y nos dio el ejemplo Él, experimentamos el poder y la guía de Dios en cada aspecto del ministerio. Por eso Filipenses 4:13 nos recuerda que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero esa fortaleza solo la recibimos en su presencia en tiempos de oración. La oración no es solo un deber del ministro, sino un privilegio y un recurso inagotable. Es una herramienta que el Señor nos ha dado para nuestro propio beneficio. Al comprometernos a una vida de oración consistente, no solo nos alineamos con la voluntad de Dios,
sino que también somos capacitados para cumplir su propósito en nuestra vida y en el ministerio que Él nos ha confiado. Que cada día sea una oportunidad de acercarnos más y más y más a Dios en oración. Y en ese proceso ser fortalecidos, dirigidos y transformados para la gloria y honra de su nombre. Y al final del día, convertirnos en verdaderos hombres de Dios, efectivos en las manos de Dios para ser usados como Él quiere usarnos. Mis amados hermanos, por mi parte, he terminado en este punto de una de las implicaciones del llamado al ministerio es una oración consistente. Hemos ocupado 2 noches para hablar de este tema y como has visto, hay más todavía, pero quiero dejártelo a ti y al Espíritu Santo como ministro del Señor para que puedas seguir descubriendo los beneficios de esa oración consistente ahora que somos ministros. Hay muchas cosas. Es más, te lo diría de esta manera. Todo lo que tú vas a tener que resolver dentro del campo ministerial tiene que venir de oración. Aún lo que tú predicas tiene que venir de oración. El dinero que necesitas tiene que venir de oración. La gente que va a llegar a tu iglesia tienen que venir de oración. La gente que vamos a ocupar al ministerio tienen que venir de la oración. La gente que tienes que ayudarla a crecer tiene que venir de oración. Y tu vida de oración va a estimular a los santos, va a estimular a la iglesia y va a poner a temblar al diablo, te lo garantizo. Bien, mis amados, hemos terminado por la noche de hoy. La próxima semana le tengo otra implicación que está, wow, tremenda. Esto va a ser maravilloso, así que prepárese para el próximo lunes. Quiero darle saludos a Marcelo Pereira, Zuleima Alvarado. Saludos para todos ustedes, gracias por estar con nosotros y a todas las personas que puedan ver este video posteriormente. Sin más, me despido de ustedes agradeciéndoles por su tiempo, por su amor, por su cariño, por permitirme entrar a sus vidas para poderles ser de bendición. Muchísimas gracias, comparta este video con otros y nos vemos hasta el próximo lunes. La paz y la gracia sean con todos ustedes y el Espíritu Santo les guíe cada día. Chao, bendiciones, les amo. Hablo para todos ustedes, su hermano y amigo Vladimir Stanley. Hasta la próxima.